Imagínese usted rodeado de grandes maestros de una de las mejores universidades del mundo. En medio de una cátedra, de repente se para a alguien con gran autoridad a hablar cosas que nunca antes alguien había escuchado, y sí, en medio de todo eso, enseñaba mucho mejor que los mejores maestros antes conocidos. Imagínese el impacto que la enseñanza de Jesucristo estaba dando en los días cuando Él estuvo aquí en la tierra. Esa es la lección de hoy en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 1, versículos 21 a 28 de Marcos. Y entrando en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿O con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesucristo estaba en Capernaum junto a sus nuevos seguidores. En un día de reposo, ingresa en la sinagoga y tiene la oportunidad de enseñar. Cuando los que estaban alrededor escuchan las enseñanzas de Jesús, comparan con las de sus grandes maestros que habían escuchado por años y se dan cuenta que la enseñanza de Jesucristo diferenciaba en gran forma lo que ellos habían escuchado. Dice el versículo 22 en Marcos 1 que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo estaba enseñando la verdad. El hombre, en ese día de los escribas, aunque habían sido estudiosos de la ley, habían transformado la verdad de la palabra de Dios en enseñanza de hombre. Y eso afectaba lamentablemente la autoridad con la que ellos enseñaban. Y cuando Jesucristo entra en la sinagoga, las enseñanzas que él comienza a impartir realmente llegaron a impactar la mente del que escuchaba. Y se daban cuenta que lo que habían escuchado antes diferenciaba en esta nueva enseñanza. Ahora, en ese mismo día, llega un hombre con espíritu inmundo. Y los demonios, al ver a Jesucristo que estaba ahí, comienzan a clamar voces diciendo, en el versículo 24, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Es increíble ver cómo los demonios podían reconocer la autoridad de Dios, aunque ellos no se sometían. Y en ese momento, el testimonio de los demonios tiene que haber impactado y transformado a los que estaban ahí. De alguna manera reflexionar y decir, ¿qué tiene este hombre que los demonios lo reconocen? Pero Jesucristo, en un momento de gran poder, enseñando su autoridad frente al hombre, pero sobre todo imponiéndose enfrente de los demonios, les dice que salgan inmediatamente. Le dice el versículo 25, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Jesucristo no solamente enseñaba con autoridad, sino de que Él con sus acciones manifestaba su autoridad. Jesucristo es soberano. Jesucristo es el mismo Dios. Jesucristo tiene la autoridad sobre todo lo existente. Su palabra es autoritativa y sus acciones muestran esa autoridad. La palabra de Dios es el lugar en donde nosotros podemos encontrar la verdad absoluta para el hombre. La palabra de Dios debe tener la autoridad sobre nuestras acciones, lo que hacemos y cómo hacemos. Y para nosotros,
los que tenemos el privilegio de tener una Biblia en mano, poder acercarnos a la Biblia y disfrutar de las historias que vemos de Jesucristo y aprender de sus enseñanzas a través de los evangelios, debe darnos a nosotros la motivación de ir constantemente para ser llenados nuestros corazones y nuestras mentes de la enseñanza eterna de la palabra de Dios, que puede enseñarnos con autoridad para transformar nuestras vidas. ¿Por qué no aprovecha cada día que tiene de abrir la Biblia, ir a la palabra de Dios y escuchar más de estas palabras de autoridad que dadas por el Dios al hombre y que fueron inspiradas para nuestro provecho? Jesucristo enseñó con autoridad. Acerquémonos al Maestro y aprendemos cada día más de Él. Que Dios nos bendiga.